Aquí otro ejemplo de sucesión forestal. Fijarse, un quejigo, todavía subadulto, cobijado por grandes pinos. Y si nos vamos acercando dentro del sotobosque de este pinar, veremos que rebosa de jóvenes encinas. Aquí tenéis otra. Bien, y lo que va ocurriendo es que se va formando, como siempre os digo, un segundo estrato debajo del pinar, que poco a poco lo irá sustituyendo. Es aquí otra encina, quejigos. Ved aquí cómo se ve muy bien. Más de la mitad de este sotobosque son jóvenes encinas, mezcladas con arbustos como este enebro, por cierto, es un enebro de clase europea. Al encontrarnos en la sierra prelitoral ya empiezan a abundar, como os decía, otras especies más submediterráneas que mediterráneas y se mezclan con las mediterráneas normales. Por ejemplo, antes os he enseñado un enebro europeo y este, en cambio, lo podemos ver por las líneas blancas, es un enebro mediterráneo, un cadec le llamamos aquí. Ahora os voy a enseñar cómo se hace para sembrar una bellota. Se cogen las bellotas y aquí a la sombra de esta coscoja, por ejemplo, se pinchan. ¿Veis? Aquí esa encina, como viven a la sombra. Se pinchan unas cuantas en cada sitio para asegurarnos que una de ellas logra alcanzar ya un tamaño como el de esta o como el de aquella de allí. Pensad que luego muchos de estos ejemplares les va a caer encima un pino. Claro, pinos estos, Pinus alepensis, son de vida más corta que la de los quercus. Y van cayendo y van compostándose en el suelo. Ahí tenéis un ejemplo, ¿veis? Así que si queréis que hayan encinares y robledales, sembrad bellotas y habrá bosque.